Las secciones cónicas son el resultado de intersectar un cono recto, como observamos acá, un cono recto a través de planos verticales, planos que pueden ser horizontal, como en este caso. Cuando lo corta un plano horizontal al cono, entonces se forma una circunferencia. Si inclinamos un poco el plano, corta formando una elipse. Si inclinamos un poco más, va a cortar formando una parábola. Y si lo tenemos vertical al plano, va a cortar. Y si tenemos dos conos simétricos, entonces un cono doble vamos a tener una hipérbola. ¿Ya? Entonces plano horizontal da una circunferencia. Plano inclinado da elipse. Plano inclinado, más inclinado, va a cortar y va a formar una parábola. Y un plano vertical va a formar una hipérbola. ¿Ya? Entonces voy a pausar el video, luego les voy a mandar el enlace de este que vamos a ver para poder entender mejor gráficamente esas secciones cónicas. ¿Ya? Nosotros estábamos manejando otra ecuación general de la circunferencia. Decíamos que A es el término el coeficiente que multiplica x al cuadrado. B para nosotros es el que multiplica y al cuadrado. Y C era el que multiplica x e y es el que no hay. ¿No es cierto, jóvenes? Es el que no hay. De todos modos, es la forma general de una ecuación de una sección cónica. ¿Listo? No se tienen que alarmar por el hecho que aquí diga B y aquí C. Lo que tenemos que recordar es que en las secciones cónicas nunca va a haber X por Y. ¿Ya? Eso lo recuerdo. ¿Ya? Vamos a continuar con el video para ver la parábola y un poco de la elipse. Ya hemos estudiado la sección cónica de la parábola y ahora vamos a estudiar a la elipse que se obtiene al inclinar un plano y cortar con ese plano a un cono recto. ¿Listo? La elipse tiene una característica. Han observado que la elipse es como una circunferencia pero alargada en un eje que es el eje semieje mayor y achatada en el otro eje que es el semieje menor. La característica de la elipse es que adentro de ella, sobre el semieje mayor, tiene a los focos. Entonces esos focos son puntitos que no se van a mover y la distancia desde cualquier punto de la elipse hasta esos focos siempre va a ser constante. ¿Ya? Esa es la definición de la elipse. Acá la tenemos. Miren. Acá tenemos la elipse. Acá tenemos los puntos que son los focos. ¿Ya? En este caso, esta elipse tiene centro en el origen. Acá están los focos. Más al extremo están los vértices. Y podemos decir que esta distancia desde el centro hasta el foco es el semieje mayor. Ese es semieje mayor porque es la parte alargada de la elipse. En cambio, desde el centro hacia la parte más angostita es el semieje menor. ¿Ya? La longitud desde el centro hasta el foco es la letra C y es la longitud focal. La longitud desde el centro hasta el foco. Los vértices primarios son los que están a los extremos de la parte alargada de la elipse. Los vértices secundarios son los que están en los extremos de la parte achatada de la elipse. ¿Ya? Aquí están los vértices secundarios. B y B'. ¿Listo? La directriz son esas rectas fijas que no se, no se van a mover y nos sirve para construir la elipse. La directriz es una recta vertical a los dos lados que se obtiene como A al cuadrado sobre C. ¿Ya? Entonces, hasta aquí está la letra A y C es la distancia del centro hasta el foco, ¿no es cierto? Entonces dividimos la distancia del
semieje mayor al cuadrado la dividimos entre la distancia o longitud focal desde el centro hasta el foco. Cuando es positivo, la directriz está en el lado derecho. Y cuando es negativo, aquí dice use los valores positivo y negativo. Entonces, cuando es negativo, estaría al lado izquierdo. Las directrices son dos rectas fijas que están a los dos lados de la elipse. ¿Ya? Después se tiene un número, es la excentricidad. La excentricidad nos da la relación entre la distancia focal dividida entre el semieje mayor, y si esa distancia es menor que 1, se trata de una elipse. Si la excentricidad es menor que 1, se trata de la elipse. Tiene que ver con los ángulos de inclinación del plano que está cortando al cono recto, ¿no es cierto? Después, el lado recto es 4 veces A, y que esa es la distancia del semieje mayor. ¿Ya? La relación de la elipse es el semieje mayor A al cuadrado es igual a el semieje menor al cuadrado, B al cuadrado, más la distancia focal, que es C elevado al cuadrado. Esta es la relación de la elipse. ¿Ya? Acá están las coordenadas donde corta el lado recto. Menos C en X y en Y B al cuadrado sobre A. En este caso, jóvenes, miren, vemos una elipse donde el centro, ¿qué coordenadas tendrá? ¿Alguien me puede decir? X0 y Y0. Va a ser el centro. El centro entonces va a estar en el origen. ¿Ya? Entonces el centro en el origen y alargada hacia qué lado está la elipse. ¿Sobre qué eje está alargada? ¿Cuál es su semieje mayor? ¿El eje X o el eje Y? El eje X. El eje X. Entonces, cuando la elipse tiene centro en el origen y su semieje mayor es el eje horizontal, entonces va a tener esta forma. X al cuadrado más Y al cuadrado, pero debajo de X está el semieje mayor. ¿Cuál es el semieje mayor? Jóvenes. A. A es el A. semieje mayor. Entonces, ¿cómo reconocemos hacia dónde se alarga la elipse? Si tenemos x cuadrado sobre a al cuadrado, por ejemplo, si tenemos sobre 9, 9 es 3 al cuadrado, más y sobre 4. 4 es 2 al cuadrado. ¿Cuál es mayor? ¿3 al cuadrado o 2 al cuadrado? 3 al cuadrado. Entonces, este sería el semieje mayor. Está debajo de x, por lo tanto nos indica que la elipse está alargada sobre el eje x. Ya saben, si aquí no dice x menos h al cuadrado más y menos k y recién al cuadrado, entonces nos dice que el centro está en el origen. ¿Ya? Vayan copiando, por favor, entonces. Les voy a esperar un ratito. Terminen de copiar esta diapositiva. ¿Ya? Entonces, imaginen a los focos que tienen clavos que están clavados ahí donde están los focos. Y la elipse es como un carril, como una pista de carreras o las rieles de un tren de juguete. ¿Ya? Entonces, en cada parte de esta elipse, nos paramos y vemos la distancia desde ese punto hasta este foco prima y más la distancia desde este mismo punto hasta el otro foco, esa distancia siempre va a ser la misma, la suma de esas dos distancias siempre va a ser la misma para todos los puntos de la elipse. Entonces, miren desde acá. Distancia desde acá hasta el foco de la izquierda, más la distancia desde acá hasta este foco. ¿Ya? Entonces, la distancia siempre va a ser la suma de esas distancias siempre va a ser la misma. Perdón. Vayan terminando de copiar y ahorita vemos otras formas de la elipse y cómo se interpreta en sus ecuaciones. Como se puede observar acá, jóvenes,
la distancia desde cualquier punto hasta un foco más la distancia desde este punto hasta el otro foco, esa suma de distancias siempre va a ser la misma, ¿ya? Si medimos desde acá la distancia desde este punto hasta el foco, más la distancia desde este mismo punto hasta el otro foco, va a ser siempre constante. Imagínense como si fueran clavos que están clavados en los focos y aquí en la elipse tenemos unas rieles y aquí tenemos un carrito con una argolla y amarramos un hilo en uno de los focos, hacemos pasar por la argolla y amarramos en el otro foco. Y que esté tesado ese hilo. Entonces, aquí hay una argollita. Hacemos circular ese carro y el hilo que pasa por el medio de la argolla y que está amarrado a los dos focos, siempre va a estar tesado y no se va a romper y tampoco se va a curvar porque siempre va a estar pesado. ¿Por qué? Porque la distancia desde cualquier punto a los dos focos, esas dos distancias sumadas, siempre va a ser la misma. ¿Ya? Siempre va a ser la misma. Voy a buscar ahora la animación de esa elipse. Vamos a ver. Teníamos esta ecuación de la elipse, x cuadrado sobre el número mayor. A es el número mayor. Entonces es el semieje mayor. Debajo del número, debajo de la letra que esté, que tenga el mayor denominador, entonces ahí nos damos cuenta que en ese eje está el semieje mayor, es decir, hacia ese lado está alargada la elipse. Y aquí vemos otras elipses. Esta es la que acabamos de estudiar. Miren cómo nos damos cuenta. No nos van a dar letra A, B, nos van a dar números. X cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Qué significa? Vemos, el que es mayor es 9. 9 es mayor que 4, entonces la elipse se alarga sobre el eje X. ¿Tiene centro en el origen? Sí, porque aquí dice X al cuadrado más Y al cuadrado. No nos dice X menos un número, más Y menos un número y recién al cuadrado. Entonces, esta es la más sencillita, es cuando el centro está en el origen. Acá, cuando A esté debajo de Y, significa que debajo de Y va a estar el número mayor. Miren, X al cuadrado sobre 16 más Y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Debajo de Y está el número mayor, es decir, 5 al cuadrado. Eso significa que la elipse tiene semieje mayor, el eje Y. Vayan copiándose este ejemplo, por favor, jóvenes. Entonces, miren, jóvenes, estas dos ecuaciones son de la elipse cuando el centro está en el origen. ¿Qué significa? Que está directamente x al cuadrado, y al cuadrado. ¿Cómo nos damos cuenta hacia qué lado está alargada la elipse? Está alargada donde está el número mayor. El número mayor está debajo de x al cuadrado, entonces la elipse se alarga sobre el eje x. En este otro caso, el número mayor está debajo de y, entonces la elipse acá se alarga sobre el eje y. Cuando el centro está en el origen es directamente x al cuadrado sobre b al cuadrado, y al cuadrado sobre otro número, ¿no es cierto? Cuando la elipse tiene centro distinto al origen, entonces, en lugar de que sea directamente x al cuadrado, y al cuadrado es x menos h, y menos k, recién al cuadrado. ¿Cómo nos damos cuenta hacia qué lado se alarga? Si se alarga debajo de x, entonces el semieje mayor está sobre el eje X y la elipse está alargada sobre el eje X. Si el número mayor está debajo de Y, entonces la elipse se alarga sobre el eje Y. Nos vamos a dar cuenta cuando veamos números, que esa es el número que es mayor que B.
Entonces, si el número mayor está debajo de Y, la elipse se alarga sobre el eje Y. Si el número mayor está sobre el eje, debajo del eje X, entonces la elipse se alarga sobre el eje X. Esto es una manera de explicar y de pasar. Ahora sí, vemos los ejemplos. Miren estos ejemplos. Hay que graficar las elipses. Nos van a dar las ecuaciones o nos van a dar estos datos de vértice y de foco. Entonces, de esta ecuación, fíjense, de la del inciso A, nosotros podemos extraer datos. Tenemos que tenemos que 5 al cuadrado está debajo de X, tenemos que 3 al cuadrado está debajo de Y, ¿no es cierto? A ver, vayan copiando, yo les voy a habilitar esto, ¿ya? Esperen un momentito, vayan copiando estos ejemplos, las preguntas. Veamos este ejemplo, el inciso B. Veamos el inciso B. Tenemos una ecuación que nos dice x menos 5, todo eso al cuadrado, entre 4 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado, todo eso sobre 2 al cuadrado, igual a 1. ¿Cómo va a ser esta ecuación? ¿Cómo va a ser esta elipse? Su centro, ¿dónde va a estar? ¿Y hacia qué lado va a estar alargada esta elipse? ¿Quién me puede decir? No tiene centro en el origen y va a estar alargada al eje X, Sobre el el eje. inciso B. ¿Por qué sobre el eje X? ¿Están de acuerdo con su compañera Leticia, jóvenes? Sí. Sí, Ya. porque es mayor. Es mayor, el denominador que está debajo de X es mayor que el que está debajo de Y. Entonces eso nos dice que la elipse se alarga sobre el eje X. Si no tiene centro en el origen, ¿cuáles serán las coordenadas del centro? Eh, 5 en X Ya. y 3 en Y. Entonces, H es este número. ¿Cómo hallamos H? Le cambiamos el signo acá y obtenemos H. ¿Listo? Si es menos 5, entonces H va a ser 5 positivo. Aquí, Y menos 3, K va a ser 3 positivo. Con eso hemos encontrado las coordenadas del centro de esta elipse del inciso B. Lo representamos acá en la gráfica. Bueno, enseguida vamos a graficar todo. Ahora, lo que ustedes me decían, el denominador que está debajo de X es 4 al cuadrado y el que está debajo de Y es 2 al cuadrado. 4 es mayor que 2, por lo tanto, 4 es mayor que 2 significa que A mayor que B. A es 4, B es 2. ¿Listo? Eso también lo hemos obtenido por definición, ¿no? El número mayor está debajo de la variable donde se alarga la elipse. Después tenemos A y B. Con esta ecuación podemos encontrar el valor de C. ¿Cómo? Despejamos C, que va a ser, este B va a pasar al otro lado, va a ser A al cuadrado menos B al cuadrado, y luego le sacamos raíz. Eso va a ser 16 menos 4, es C igual a raíz de 12, que equivale a 3,46 aproximadamente. Entonces tenemos el centro, tenemos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Aquí está el centro, jóvenes. Miren, 5 en X y 3 en Y. Ahora, ¿qué es A? La distancia desde dónde hasta dónde es A. ¿Quién me puede decir? ¿Qué es A? Es la distancia del semieje mayor. ¿Sobre qué eje está el semieje mayor?
Sobre el eje X. X. Sobre el eje X porque se alarga sobre el eje X. Muy bien. Entonces, con eso tenemos que el semieje mayor vale 4, es decir, desde este lugar, sobre el eje X, contamos 4. 5 más 4 es 1, 2, 3, 4. 5 más 4 es 9. Entonces en X avanza 9 hasta el 9, pero Y se mantiene porque estamos hablando del semieje mayor. Desde el centro hacia la izquierda también retrocedemos 4. 1, 2, 3, 4. Es el semieje menor. Perdón, el otro vértice, que va desde 1, 3 y el otro vértice es 9, 4. Ahora, la letra B es el semieje menor desde el centro sobre el otro semieje, sobre el eje vertical. Contamos 1 y 2 y llegamos a uno de los vértices secundarios. Contamos hacia abajo 1 y 2 y tenemos el otro vértice secundario. Después, con este valor de C igual a 3,46, contamos desde acá 3,46. 1, 2, 3, 4,46. Aquí está un foco. Desde el centro contamos 1, 2, 3, 4, 3,46. Ahí está el otro foco. Con todos esos datos podemos unir y hallar la elipse. Ya unimos y hallamos nuestra elipse. ¿Qué les pareció, jóvenes? ¿Difícil o fácil? Hay que interpretar, ¿no es cierto? Vayan copiando y ahorita les muestro un ejemplo más para que vean. Tenemos estos ejemplos. Ahora vamos a ver el siguiente. Miren el 2C. Tenemos estos datos. Tenemos los dos vértices. Los dos vértices con B chica significa que son los vértices principales. Nos dice que E, la excentricidad es 1 sobre 2. Entonces, tenemos los vértices principales con coordenadas 2,4 y 10,4. Eso significa que el centro va a estar al medio. ¿Cuál es la coordenada del punto que está al medio? Entonces es el punto que tiene coordenadas 6,4. Y vemos, a ver, la excentricidad nos dice que es dividir C entre A, es la distancia focal entre el semieje mayor. ¿Ya? Nos da la excentricidad. Nosotros tenemos acá tenemos desde este punto, desde el vértice hasta el otro vértice, tenemos 2 veces la distancia A. ¿Cuánto será la distancia entre estos dos vértices, jóvenes? ¿Quién me dice? Gráficamente. Gráficamente sería 8. Sí, desde 2 hasta el 10 hay 8. ¿No es cierto? Eso es la distancia del semieje mayor hasta el centro y desde el centro hasta el otro vértice principal. En total eso es 2 veces A. Entonces nosotros podemos obtener que A vale 4. Si la distancia entre dos vértices vale 8, la distancia desde el centro hasta un solo vértice, la distancia del semieje mayor es solamente 4. ¿Ya? Si reemplazamos en esta ecuación que hemos despejado de la excentricidad, que dice que C es igual a excentricidad por A, C es igual a la excentricidad, que en el dato nos daba 1/2, por A, que es 4, 1/2 por 4 nos da 2. Entonces C, que es la distancia focal, la distancia desde el centro hasta el foco, vale 2. Hacia la izquierda del centro, 1, 2, ahí está un foco. A la derecha del centro, 2, 1, 2, ahí está el otro foco. ¿Ya? Entonces ya tenemos los vértices principales, tenemos los focos, y para obtener los vértices secundarios, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Alguien me puede decir, jóvenes? Participen, solo han participado Carla,
Edwin, Leticia, ¿quién más participó? Entonces recordemos esa expresión que dice la distancia del semieje mayor al cuadrado es igual a la suma de el semieje menor al cuadrado más la distancia focal al cuadrado. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Tenemos ya cuánto vale a, tenemos cuánto vale c, podemos despejar b. B al cuadrado es a al cuadrado menos c al cuadrado. Sacándole raíces, nos da que b es igual a raíz de esta diferencia, ¿ya? 4 al cuadrado es 16, menos 2 al cuadrado es 4, es raíz de 12. 3,46 aproximadamente es la distancia del semieje menor. Entonces, desde el centro hacia arriba medimos 1, 2, 3,46. Ahí está el vértice secundario. Hacia abajo igual. 1, 2, 3,46. Ahí está el otro vértice secundario. Ahora unimos los vértices y hallamos la elipse. El lado recto, jóvenes, es 2 por b al cuadrado sobre a. ¿Ya? Entonces, desde el foco hasta donde corta el lado recto es b al cuadrado sobre a. b al cuadrado es 12 y entre a que vale 4 es 3. 1, 2, 3. Hacia abajo, 1, 2, 3. Y del otro lado igual. Entonces este puntito donde termina el lado recto nos ayuda a graficar la elipse. Esto lo hice a mano, más o menos así que sale la elipse. ¿Ya? Si yo inserto una elipse de verdad, pues vamos a ver cómo va a quedar. Más o menos así, ¿no es cierto? En realidad así tendría que haber salido. Hacia arriba hay 3,46 y sobre el semieje mayor hay 4. Entonces esta es una elipse bien hechita. ¿Ya? Jóvenes, son las 11 de la noche, no los voy a cansar. Aquí vamos a terminar.